Muchas gracias. Nuevamente gracias al comité organizador. Yo estoy de verdad muy agradecido por estar aquí, de verlos a todos. Mañana viajo hacia Cali a ver a mi familia, o sea que muy contento estoy. Vamos a pasar un poquito rápido porque son varias diapositivas. Entonces pasamos de una charla que era el VIH, ¿no?, que era algo como para toda la población, y pasamos a algo más específico, que es la evaluación de la función cardíaca fetal. Si se puede hacer, si no se puede hacer y qué podemos hacer actualmente. Lo primero que quiero recordar es el ciclo cardíaco fetal. El ciclo cardíaco fetal tiene 5 fases. Uno que es la diástole pasiva, que corresponde aquí a la primera onda, que es la onda E, en el cual pasa sangre desde la aurícula hasta el ventrículo. Luego viene la contracción auricular, en el cual pasa la mayor cantidad de sangre del feto desde la aurícula hasta el ventrículo, es donde se da el mayor llenado de sangre. Esa es la onda A. Luego viene el cierre de las válvulas auriculoventriculares y viene una fase que se llama la fase de contracción isovolumétrica, que viene a ser esta fase aquí entre estos dos clips. Esa fase de contracción isovolumétrica no tiene cambio de volúmenes a nivel del ventrículo. Y luego viene la apertura de las válvulas semilunares, la apertura de la válvula aorta, la apertura de la válvula pulmonar, la salida de la sangre, y es esto que vemos aquí entre este clip y este clip, que se denomina el periodo de eyección. Una vez se cierran las válvulas semilunares, nuevamente comienza el periodo de relajación isovolumétrica, que quiero que lo recuerden, en el cual no hay cambio de volúmenes, pero es el principal periodo que se puede afectar de forma precoz en fetos con restricción del crecimiento intrauterino, y es esta última parte de aquí. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Dentro de los principios de función cardíaca debemos de recordar que en el feto se cumplen los mismos principios de la precarga, que va a depender principalmente del volumen sanguíneo a nivel del ventrículo. La ley de Franz-Starling solamente la quiero mencionar. Acuérdense, a mayor distensión de la fibra es mayor la contracción, pero en el feto suele fallar de forma más precoz. La poscarga del corazón depende principalmente de la tensión arterial que hay en la pulmonar y en la aorta, o sea, esa fuerza que se opone a la salida de sangre. Y algo que quiero resaltar es la contractibilidad cardíaca. Depende principalmente del movimiento de la fibra. El movimiento de la fibra es como un punto del corazón se desplaza de un sitio a otro, y la deformación de la fibra cardíaca, que es cuando tomamos 2 puntos, un segmento, vemos cómo se acorta, y si lo medimos en el tiempo, pues nos da la tensión cardíaca. Estos principios los recuerdo porque los vamos a tener en cuenta un poco más adelante. ¿En qué casos debemos de pensar en hacer una ecocardio funcional? Principalmente si tenemos defectos estructurales cardíacos, si sospechamos miocardiopatías como la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertensiva, si sospechamos algún tipo de infecciones congénitas, incluyendo parvovirus o todo lo de TORCH, si tenemos anomalías de la conducción o del ritmo, taquicardias supraventriculares, bloqueos, alteración del retorno venoso, hipoxia crónica como los fetos con restricción del crecimiento intrauterino, insuficiencia placentaria, diabetes, en los casos de sobrecarga de volumen o presión, como lo decía el doctor Saulo, en fetos con síndrome de transfusión fetofetal, vamos a ver si tiene utilidad o no, o en casos como las malformaciones adenomatosas quísticas, las hernias diafragmáticas que aumentan la compresión cardíaca. En esos casos podemos plantearnos realizar una ecocardiografía funcional, ¿vale? Funcional. Entonces, las técnicas para evaluar la función cardíaca, tenemos el modo M, que es el más conocido desde hace mucho tiempo atrás y el más fácil de utilizar, el Doppler convencional, que hemos hablado mucho de él, Doppler tisular, Speckle tracking y el Espacio Temporal Imaging Correlation, el 4D, el STIC. Quiero pasar rápidamente. El modo M es el que más conocemos desde mucho tiempo atrás. Lo tienen todos los ecógrafos, toda persona que haga ecografía sabe poner el cursor. Y con el modo M está descrito desde hace muchos años por la doctora Allan para realizar la fracción de eyección y la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es un índice que se creó para evaluar la fracción de eyección, pero sin el factor de error cuando uno eleva todo al cubo con volúmenes. O sea, en la fracción de eyección, acuérdense que es el volumen de sangre que bombea el corazón, ¿no? El porcentaje de sangre que sale del ventrículo. Entonces, la fracción de eyección, que es un parámetro muy
utilizado en adultos, en el feto es importante, nos aporta información, pero lastimosamente se afecta de forma muy tardía. O sea, cuando ya vemos un feto con fracción de eyección o con fracción de acortamiento por debajo de estos valores normales, quiere decir que el feto ya está muy comprometido. Simplemente se pone el cursor a través de los dos ventrículos y este sería el volumen, la distancia en diástole máxima y la distancia en sístole. Y con esto, cuando uno mide esto, puede calcular volúmenes. El equipo lo calcula de forma automática. Más adelante voy a mostrar también un video en que hemos calculado un caso. Otro de los parámetros que parece que está surgiendo con mayor fuerza es el desplazamiento del anillo de las válvulas atrioventriculares. Uno puede medir cómo se desplaza el anillo de la tricúspide, cómo se desplaza a nivel del septum o cómo se desplaza el anillo a nivel mitral. Este es un parámetro que tiene una afectación temprana, precoz, y que parece ser un parámetro del cual vamos a seguir escuchando mucho porque tiene una buena aplicación clínica y está afectado de forma sistemática en todos los fetos con restricción intrauterina. Es medible con el tissue Doppler, pero la doctora Mónica Cruz del grupo nuestro de Barcelona demostró que se puede hacer igual con modo M, que es mucho más fácil, que lo tenemos en el equipo y que la reproducibilidad es la misma. O sea que es un parámetro que vamos a tener en cuenta y evalúa sobre todo la función longitudinal del corazón en el ventrículo derecho. ¿Por qué en el ventrículo derecho? Porque las fibras del ventrículo derecho suelen ser más longitudinales. Entonces, a diferencia de las fibras del ventrículo izquierdo que son más radiales, con lo cual tiene mayor validación en ventrículo derecho. Simplemente para recordar, entonces, la contracción del corazón no es simplemente fibras que van en una sola dirección, no. Hay fibras que van longitudinales, fibras que van radiales y fibras que van perpendiculares. Y el movimiento y la contracción del corazón es la sumatoria de todos esos vectores, con lo cual tenemos que preguntarnos, según en qué lado hacemos la medición, cómo van las fibras. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es un parámetro de función sistólica. También lo conocemos, aquí quiero resaltar que todo lo que hablamos viene de los cardiólogos del adulto y hemos venido a ver si se puede aplicar o no en el feto. Entonces, el gasto cardíaco, que es un parámetro que simplemente recordamos que se evalúa calculando volumen latido por la frecuencia cardíaca fetal. Nuevamente, la frecuencia cardíaca fetal la tenemos. ¿Y cómo se calcula el volumen? Simplemente con medir el diámetro en el vaso y ver la integral que se calcula también automáticamente al poner el Doppler justo en la salida de la aorta, por ejemplo, en este caso, vamos a calcular el gasto cardíaco. ¿Qué limitación tiene este parámetro sistólico? Lo mismo que fracción de eyección y lo mismo que fracción de acortamiento, que la afectación es tardía. O sea, cuando veamos que esto está afectado, seguramente el feto ya está en un estadio muy avanzado de deterioro cardiovascular. Para la función diastólica tenemos el ratio EA. Simplemente ponemos la muestra del Doppler, aproximadamente unos 2 milímetros de muestra, justo por debajo de las válvulas atrioventriculares. Entonces nos dibuja esta onda, ¿no? La onda E, que dijimos que era el paso pasivo de la sangre, y la onda A, que es cuando se contrae la aurícula y deja pasar mayor cantidad de sangre al ventrículo. Y es cuando pasa mayor cantidad de sangre, con lo cual la onda A siempre es más grande que la onda E. Y aquí se calcula el ratio EA. El ratio EA, entonces, por lo tanto, si la onda A siempre es mayor, quiere decir que lo normal del ratio EA es que sea menor de 1. Está descrito desde hace muchos años que puede ser utilizado con curvas de normalidad y el doctor Jagel habla de una variación interobservador por debajo del 10%. Lastimosamente, es un parámetro que tiene utilidad limitada y no puede ser utilizado por sí solo, o sea, tiene que ir asociado a todos los otros parámetros de función cardíaca para poder obtener alguna conclusión. El ductus venoso, bueno, el ductus venoso sí hemos hablado mucho hoy, evaluamos la sístole, la diástole, la contracción atrial, es un parámetro indirecto de la función del corazón derecho, ¿no? Está alterado en todo lo que tenga que ver con fetos con restricción intrauterino, todavía permanece como un parámetro en la clasificación de fetos con síndrome de transfusión feto-fetal y da mucha información sobre todo del riesgo de mortalidad. Entonces sigue siendo un parámetro completamente importante para evaluar lo que es corazón derecho. Aquí quiero mostrar un video, esto es un video de nuestra unidad, vamos a ver.
ver si corre el video. Es una paciente con un embarazo de 35 semanas que llegó de forma tardía a nuestra unidad sin mucho control del embarazo. Pam, pam. Ahora, entonces llegó a nuestra unidad de forma tardía y nosotros la vimos por primera vez en semana 32, pero posteriormente, y ya nos llamaba la atención que era un feto con restricción del crecimiento intrauterino y veíamos como unas ciertas calcificaciones que no estábamos muy claros a nivel intracerebral y a nivel abdominal. Cuando vimos el corazón lo veíamos como, no sé, algo raro, nos llamaba la atención aquí. Nos llamaba la atención que estaba un poco grande ese corazón y como que se movía de forma extraña. Entonces pusimos el Doppler y vimos un gran flujo de regurgitación tricuspidia, que era esto, flujos de velocidades completamente altas. Y hicimos, sumado pues como a la sospecha de que el corazón estaba grande, aquí con un flujo de pronto algo regurgitaba como por la aorta, no estábamos muy claros, hicimos el diagnóstico de que era un feto con disfunción cardíaca. Le dijimos a la señora, como ya tenía 35 semanas, que teníamos que hacer una cirugía urgente, que probablemente el pronóstico no era muy bueno, porque también le hicimos el ductus venoso y el ductus venoso nos dio reverso, y cuando le pusimos el modo M para evaluar la fracción de eyección, vimos que las fracciones de eyección estaban por debajo del 50%, que era lo normal, y que la fracción de acortamiento estaba en 18%, y hemos dicho que debe de ser superior al 28%. O sea que ya veíamos parámetros muy tardíos de disfunción sistólica. Ya tenía la fracción de eyección alterada, la fracción de acortamiento alterada, tenía alteración del ductus venoso y tenía la regurgitación tricuspidia. Todos esos son diagnósticos de fallo cardíaco, con lo cual le dijimos a la señora que teníamos que hacer una cesárea urgente, que se hizo inmediatamente, pero le avisamos de que el pronóstico no era bueno. Este feto, lastimosamente, este bebé murió después de una semana y posteriormente, postnatal, se comprobó que tenía una infección por citomegalovirus. El índice de función miocárdica es un índice, se conoce como el índice de Tay, fue descrito hace muchos años para los adultos y uno de nuestros profesores allí en España, el doctor Edgar Hernández, le hizo una modificación en la cual en un solo punto intentaba tener todo lo que era la función de la aorta con la función del ventrículo. Entonces teníamos la onda E, que ya dijimos que era el llenado de la aurícula pasivo, la onda A, y el doctor Hernández describió que se utilizaran los CLIP para hacer la medición. Es un índice en el cual se mide el tiempo de contracción isovolumétrica, que era más el tiempo de relajación isovolumétrica sobre el tiempo de eyección. Con el doctor Rogelio Cruz tuvimos la oportunidad de participar y darnos cuenta de que se requerían por lo menos 65 mediciones para poder realizar este índice de forma adecuada para una persona no experta. Se ha propuesto como un marcador temprano de disfunción cardíaca global. Lo que primero se altera es el tiempo de relajación isovolumétrica. Generalmente está publicado ya rangos de normalidad por edad gestacional, pero generalmente el rango está entre 0,35 y 0,6. En IUGR se altera muy precozmente, pero está muy pendiente de consenso. Ha habido mucha discusión y en este estudio ya se publicaba que todavía hasta que se logre ese consenso debería dejarse como un parámetro de investigación y todavía no aplicarse a la clínica. Pero en este año, en el 2016, hay un artículo muy interesante en el cual están todos los grupos. Está el doctor Edgar Hernández, que ahora está en Estados Unidos, está el doctor Jagel de allí de Jerusalén, está la doctora Crispy, que está de Barcelona. O sea, ya es un estudio de todos en el cual parece que la automatización del índice de función miocárdica va a ser la respuesta y parece que es superior a la medida manual. O sea que tal vez si esto llega a ser así, en un futuro pondremos el clip, calcularemos de forma manual y el equipo ya utilizará los clips. Pero por ahora todavía está pendiente de consenso. El Doppler tisular. El Doppler tisular es una modalidad del Doppler que en vez de ver el movimiento de los flujos sanguíneos, ve el movimiento de la fibra.
Tiene dos utilidades. Se puede utilizar de forma online, o sea, de forma directa, para ver Doppler pulsado o Doppler color del movimiento de la fibra, del movimiento de las paredes, o se puede utilizar offline para calcular lo que se llama strain rate y el strain, que es la tensión cardíaca. Es un marcador de disfunción cardíaca precoz, pero lastimosamente, y también tiene curvas de normalidad publicadas, todo, pero lastimosamente es un parámetro que todavía tiene limitaciones por el movimiento del bebé, por los movimientos respiratorios, por la taquicardia fetal. O sea que es un parámetro que todavía se debe utilizar en casos muy seleccionados. Y el Speckle Tracking es simplemente una técnica relativamente nueva que no tiene que ver ni con Doppler ni con modo M, donde Speckle significa como la peca, entonces evalúa el movimiento de un punto para ver cómo se desplaza en diferentes posiciones, y con esto podemos calcular también el strain rate, o sea, la tensión cardíaca, y si se hace en parámetros de la velocidad con que se mueve de un sitio a otro, se puede calcular el índice de tensión cardíaca. Es un parámetro relativamente nuevo que todavía permanece en investigación y requiere de software especiales como este que es el EcoPack, que es de General Electric. Esto es simplemente un copy-pega de las imágenes que se obtienen cuando uno hace el análisis offline, cuando uno lleva las imágenes para analizarlas offline. Y el stick, entonces el stick es prácticamente hacer todo lo mismo, medir volúmenes, pero tomar un volumen, ¿no? Uno toma el volumen de 5 o 10 segundos, lo lleva al computador, la paciente se va y uno se puede quedar analizando todo lo que son los volúmenes cardíacos, se puede quedar haciendo cortes del corazón, permite evaluar el gasto cardíaco, la fracción de eyección, se puede evaluar el movimiento de los anillos ventriculares, y se espera que, como se puede calcular directamente volúmenes, puede ser un poco más precoz. Simplemente voy a decir entonces cuáles son las recomendaciones que todavía aparecen en la página de nuestro grupo de Barcelona para hacer ecocardio funcional en casos seleccionados. Entonces, en aquellos casos donde uno piense que hay lugar para hacer un ecocardio, se debería de hacer funcional, se debería hacer entre la semana 28 a 32, incluir todos los parámetros de Doppler, hacer una evaluación general del Doppler, hacer una evaluación general de la frecuencia cardíaca y la morfometría cardíaca, medir la fracción de eyección y de acortamiento en el modo M. Estos son las siglas para definir el desplazamiento del anillo tricúspide o del anillo mitral o del septum en modo M, pero acuérdense que hemos dicho que el que más validez tiene es en la tricúspide en corazón derecho. El ratio de A, que hemos dicho que da información limitada, la valoración de las válvulas atrioventriculares, ver las velocidades a nivel de la pulmonar, ver las velocidades a nivel de la aorta, y en casos seleccionados hacer el tissue Doppler. Y lo otro, pues el índice de función miocárdica, que todavía está pendiente de consenso, pero es algo que se va a hablar mucho. Bueno, que ya se habla mucho desde hace tiempo, pero que va a tener utilidad clínica real, va a entrar en varios protocolos. La utilidad clínica, entonces, el ratio de A se ha demostrado que está disminuido o alterado de forma sistémica en todos los casos de restricción del crecimiento intrauterino. Lo del movimiento de la válvula tricúspide también está alterado en restricción del crecimiento intrauterino. Es un marcador temprano, es un marcador precoz, pero todavía está pendiente de determinar exactamente la utilidad clínica. El índice de TEI, aunque se intentó poner en las clasificaciones, parece que simplemente va a ser un marcador temprano de restricción del crecimiento intrauterino, hablando exclusivamente de restricción del crecimiento intrauterino, donde lo único que indicaría sería un aumento de la vigilancia, pero no sería la respuesta que se pensaba que de pronto iba a ser el que nos iba a decir en qué momento sacar ese bebé. Y la doctora Fátima Crispi propone una clasificación de disfunción cardíaca leve si hay uno de los parámetros alterados, moderado si hay dos o más parámetros alterados, severo cuando ya se presentan dos o más parámetros pero con compromiso del gasto cardíaco, de la fracción de eyección, o si ya hay hidros, pues ya se denominaría un fallo cardíaco como tal. En conclusión, la función cardíaca es medible, de utilidad clínica y pronóstica. El diagnóstico fetal requiere de varios parámetros, o sea, la recomendación sigue siendo, si uno piensa que hay que hacer un ecocardio funcional, hacer todos los parámetros, porque uno solo todavía no nos da la respuesta de cómo está todo.
El ratio EA, el ductus venoso, el tiempo de relajación isovolumétrica son parámetros diagnósticos. De pronto tiene un poco de limitación, el ductus venoso sigue siendo muy utilizado y el tiempo de relajación isovolumétrica también se afecta de forma muy precoz. Los parámetros sistólicos son útiles, pero son de afectación muy tardía. El índice de TEI evalúa la función cardíaca global, pero se espera que haya más consenso en la medición, y el Speckle Tracking aún está en validación y para casos seleccionados. Muchas gracias.